Vamos a iniciar con el texto 1. Vamos a utilizar un nuevo método en el cual no vamos a leer todo el texto. Vamos a dirigirnos a las preguntas, la leemos, la analizamos y posteriormente buscamos en el texto. Veamos. Pregunta 1. ¿En qué año Mary y Pierre publicaron un artículo en el que revelaban la existencia del radio? 1894, 1898 o 1903. Este tipo de pregunta es literal. Eso quiere decir que vamos a encontrar directamente en el texto. Para la pregunta 1 tenemos la respuesta subrayada. Ojo, este material les voy a dejar en los comentarios y también en la descripción de este video para que lo puedan descargar en PDF. Respuesta para la pregunta 1. Poco tiempo después, también en 1898, anunciaron el descubrimiento de un segundo elemento al que llamaron radio. ¿En qué año? 1898. Ya tenemos la respuesta para la pregunta 1. Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes hechos presentados en el texto ocurrió en último lugar? Mary recibió el Premio Nobel de Química. Mary obtuvo su licenciatura en matemática. O Mary asumió la cátedra de Pierre, su esposo, en la Sorbona. ¿Cuál de los siguientes hechos ocurrió en último lugar? Vayamos al texto, Esta estrategia de leer primero la pregunta e ir posteriormente al texto es más fructífera. ¿Por qué? Porque nuestra lectura tiene sentido. Nos enfrentamos a una pregunta y tenemos que buscar dentro del texto la posible respuesta. Entonces nuestra lectura tiene sentido, tiene un objetivo. Muy bien, aquí en el párrafo 3 tenemos subrayado. El subrayado logró su licenciatura en matemática en el año 1894. El primer acontecimiento, el primer suceso en la vida de Marie Curie. Segundo suceso. Mary asumió la cátedra de Pierre, su esposo, en la universidad. Acontecimiento 2, suceso 2. Finalmente, suceso 3. En 1911, Mary recibió su segundo premio Nobel, esta vez en química. ¿Se dan cuenta? Tenemos la respuesta para la pregunta 2. La alternativa A. Mary recibió el premio Nobel de química. Pregunta 3. En el séptimo párrafo del texto. Aquí nos está ubicando específicamente en el párrafo 7. ¿Qué quiere decir la autora al afirmar que la enfermedad que padecía Mary solo remitía cuando pasaba largas temporadas alejada del laboratorio? ¿Que los efectos de su enfermedad eran más intensos? ¿Que los efectos de su enfermedad desaparecieron? ¿Que los efectos de su enfermedad se atenuaban? Vayamos al texto. Párrafo 7 para la pregunta 3. Esta enfermedad solo remitía cuando pasaba largas temporadas alejada del laboratorio. Pero tenemos que leer el contexto para darnos cuenta. Dice, además la continua exposición al radio le produjo una pérdida casi total de la visión, así como una anemia que iba destruyendo su médula ósea. Esto quiere decir que la exposición al material radioactivo le producía todas estas enfermedades. Y solo se atenuaba, solo remitía cuando pasaba largas temporadas fuera del laboratorio, lejos del laboratorio. Entonces ya tenemos el sinónimo para la palabra remitía dentro de ese contexto. Entonces la alternativa C es la respuesta para la pregunta 3, que los efectos de su enfermedad se atenuaban. Hemos aplicado la sinonimia contextual. Vayamos a la pregunta 4. Ven qué fácil es
responder las preguntas entendiendo bien qué se nos está preguntando, qué se nos está interrogando, leyendo las alternativas y posteriormente buscando en el texto, ¿no? Pregunta 4. ¿De qué trata el texto principalmente? Aquí estamos frente a una idea principal. Tenemos que saber cómo identificar, cómo encontrar la idea principal. En un video que he publicado anteriormente aquí en mi canal de YouTube, les explico cómo encontrar la idea principal. Acá arriba les dejo el link para que puedan acceder a ese video y repasar cómo encontrar la idea principal. Continuamos. ¿De qué trata el texto principalmente? De los aportes y logros científicos de Marie Curie, de las cualidades de Marie para dedicarse a la ciencia, de los efectos que la radiactividad ocasionó en la salud de Marie. ¿De qué trata principalmente el texto? Podemos encontrarla al inicio o al final. Generalmente está casi siempre, por no decir siempre, está al inicio y al final de un texto. ¿Por qué? En la parte inicial es la parte introductoria donde el autor te está explicando de qué va a hablar. Y en la parte final, en la parte concluyente, hace un resumen de todo el texto que te ha presentado. Es así que podemos encontrar la idea principal al inicio o al final del texto. Entonces vayamos al inicio y al final del texto, a ver si encontramos cuál es la idea principal. A ver, en el párrafo 1, que es la parte inicial, dice: Marie Curie dejó un valioso legado en la historia de la ciencia. Valioso legado en la historia de la ciencia. Y vayamos al último párrafo, a la parte final. Marie Curie realizó descubrimientos científicos relevantes, contribuyendo a la ciencia. Ya tenemos la respuesta para la pregunta 4. ¿De qué trata principalmente el texto? De los aportes y logros científicos de Marie Curie. Así de simple. Pregunta 5. Lea el siguiente fragmento de una noticia y responda a la pregunta. En la Biblioteca Nacional de Francia se encuentran algunos objetos personales de Marie, como sus manuscritos o sus libros, almacenados en cajas forradas con plomo. Las personas pueden consultar los manuscritos, pero para hacerlo, la biblioteca exige firmar un compromiso de renuncia de responsabilidad y utilizar un equipo de protección contra la radiación. Una idea del texto respalda la información presentada en este fragmento de noticia. ¿Cuál es esa idea? Según este fragmento podemos notar que los manuscritos, libros y los objetos personales que utilizó Marie en su laboratorio están en cajas forradas con plomo. ¿Por qué? Esto ya me hace intuir, me hace dar cuenta de que son materiales radiactivos, están contaminados de material radiactivo, porque Marie estaba expuesto al radio, que es altamente radiactivo. ¿Qué parte del texto respalda esta idea? Los estudios de Marie sobre la radiactividad permitieron desarrollar tratamientos contra los tumores cancerígenos. B. Marie es mundialmente reconocida como una de las primeras científicas en investigar la radiactividad. O C. La continua exposición de Marie a la radiactividad ocasionó un deterioro irreversible en su salud. ¿No les parece que es la última, la alternativa C? Entonces podemos concluir que la continua exposición de Marie Curie a la radiactividad le ocasionó un deterioro irreversible en su salud. Texto 2. Les recalco que voy a dejar en PDF este material para que lo puedan descargar en la descripción de este video y también en los comentarios. Continuemos. El texto 2 trata del permafrost, que es una capa del suelo terrestre congelada que ayuda a mantener el equilibrio climático en nuestro planeta.
Vayamos directamente a las preguntas. Pregunta 6. Según el texto, ¿qué es el permafrost? Esta es una pregunta de tipo literal. Alternativa A. Es una superficie congelada que carece de recursos explotables. B. Es una capa de subsuelo cuyo estado natural es permanecer congelado. Alternativa C. Suelo que se deshiela y congela en función de las estaciones del año. Revisemos el texto para dar respuesta a esta pregunta. Para la pregunta 6 tenemos la respuesta en el primer párrafo. Es una capa de subsuelo de la corteza terrestre que normalmente se encuentra congelada. Esa es la alternativa B. Capa de subsuelo cuyo estado natural es permanecer congelado. Continuemos con la pregunta 7. En el texto se afirma explícitamente que existen lugares cuyos suelos están actuando como emisores de CO2 a la atmósfera. ¿En qué lugar los suelos actúan de esta manera? ¿En Alaska? ¿En Norilsk? ¿En Yamalia? Esta también es una pregunta de tipo literal. Aquí está. Para la pregunta 7 tenemos subrayado aquí, y esto ya está ocurriendo en Alaska, donde hoy en día los suelos están actuando como emisores de CO2 a la atmósfera. En Alaska. La alternativa A. Pregunta 8. Según el cuarto párrafo, acá nos vamos a ubicar directamente en el párrafo 4. ¿Qué quiere decir enjaulado en el contexto en que aparece? Aquí vamos a aplicar la sinonimia contextual. Vamos a encontrar el sinónimo de la palabra enjaulado por el contexto. Será retenido, vigilado o perdido. Vayamos al texto. Aquí está, párrafo 4 para la pregunta 8. Se calcula que la cantidad de carbono existente en el permafrost es más o menos el doble de que se encuentra en la atmósfera, mientras que el carbono ha estado enjaulado por el permafrost, no ha habido problema. Retrocedamos un poco. En el permafrost están concentradas grandes cantidades de residuos de carbono, normalmente de plantas y animales, que se han ido descomponiendo durante las glaciaciones. Ahora que provocamos su deshielo, la materia orgánica descompuesta se libera en forma de dióxido de carbono, CO2 y metano, los dos principales gases de efecto invernadero. El sinónimo de la palabra enjaulado en el párrafo 4 es retenido. No así vigilado ni perdido. Está retenido, está encerrado, está enjaulado. Pregunta 9. ¿Cuál es el propósito principal del texto? Ojo, en las preguntas de los exámenes de nombramiento docente siempre entra este tipo de pregunta, donde tenemos que encontrar la idea principal, el propósito del texto, el propósito del autor. ¿Cuál es el propósito principal del texto? Dar a conocer qué es el permafrost y en qué regiones del planeta Tierra se lo puede encontrar. B. Ofrecer recomendaciones que puedan contribuir a detener el descongelamiento del permafrost. O explicar por qué provocar el descongelamiento del permafrost es un grave problema para la humanidad. ¿Cuál será el propósito? Dar a conocer qué es el permafrost. Ese sería el propósito del autor, no creo. Ofrecer recomendaciones. Si ustedes leen el texto, no son un listado de recomendaciones. En cambio, explicar por qué provocar el descongelamiento de esta capa es un grave problema para la humanidad. Vamos a ubicarnos en el texto. A ver, tenemos aquí en el último párrafo. Si buscamos paliar estos problemas del cambio climático, la contaminación ambiental, la única alternativa que tenemos es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y justamente la liberación del CO2 a la atmósfera
ya que se está descongelando el permafrost, hace que haya más emisión de gases de efecto invernadero. Entonces se tiene que promover políticas ambientales orientadas a ahorrar fuentes de agua, fomentar prácticas de reciclaje, implementar transporte sostenible, entre otras. Entonces tenemos la respuesta. Lo que se quiere es reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el propósito del texto? Explicar por qué provocar el descongelamiento del permafrost es un grave problema para la humanidad. Pregunta 10. Relea el siguiente fragmento del segundo párrafo del texto y responda a la pregunta. En el contexto del párrafo en que aparece, ¿con qué intención el autor incluye la idea subrayada? Con el aumento de la temperatura en la Tierra debido a la actividad humana, el permafrost está comenzando a descongelarse de forma imparable y a un ritmo mayor de lo que se pensaba hasta ahora. Se calcula que esta capa se calienta unos 0,12 grados centígrados por año. Esta cifra, que parece intrascendente, supone un cambio muy brusco para un suelo que invariablemente debería permanecer congelado. Y aquí viene lo subrayado. Consideremos que un aumento de la temperatura global de tan solo unos 2 grados centígrados supondría la pérdida del 40% de la superficie ocupada por el permafrost en el mundo. Entonces, en el contexto del párrafo en que aparece con qué intención el autor incluye la idea subrayada, aquí vamos a inferir. Advertir que pese a que no lo parezca, el ritmo al que se descongela el permafrost es bastante significativo. Se podría decir el aumento de temperatura en tan solo 2 grados centígrados supondría 40% de pérdida del permafrost en el mundo. Tenemos la respuesta para la pregunta 10. Alternativa C. Texto 3. Vayamos directamente a las preguntas. Pregunta 11. Según el cuarto párrafo del texto, ¿qué provocó la fascinación de los jugadores de dominó que escuchaban a Edgardo? Leyendo la pregunta ya nos damos cuenta de que habla de un personaje principal, que es Edgardo, y de unos jugadores de dominó, y nos está ubicando en el cuarto párrafo. Aquí lo tengo subrayado. Repito, este material les voy a dejar para que puedan descargar en la descripción de este video, pero como siempre ocurre, él habla con tanto afán y hasta tal punto se inflama que no pueden evitar sentirse fascinados por el enardecimiento con que cuenta y hace evolucionar la mentira. Esta persona llamada Edgardo le gusta inventar historias. Entonces vayamos a la pregunta. Según el cuarto párrafo, ¿qué provocó la fascinación de los jugadores de dominó que lo escuchaban a Edgardo? La efusividad con que Edgardo contaba nuevos detalles sobre el circo, no así la obstinación con la que solicitaba que vayan a la explanada, ni la frecuencia con que mentía. Lo que provocó la fascinación fue la efusividad con que contaba nuevos detalles. Tenemos la alternativa B como respuesta a la pregunta 11. Pregunta 12. A partir del texto, ¿cuál es el rasgo de personalidad que describe mejor al dueño del bar? Ojo, acá se está refiriendo al dueño del bar. Todo este relato sucede en un bar, donde hay personas que están jugando al dominó, y Edgardo es una persona que entra al local y inventa una historia hasta el punto de convencerlos de que es real. A partir del texto, ¿cuál es el rasgo del dueño del bar? ¿Es distraído, complaciente, temperamental? Vayamos al texto. Tenemos en el tercer párrafo: el dueño, como es usual, agasaja la broma de Edgardo. Agasaja, o sea,
se complace, acepta. El dueño esboza una sonrisa cómplice. Ya tenemos la respuesta para la pregunta 12. ¿Cómo es el dueño del bar? ¿Cómo es su personalidad? Distraído, complaciente, temperamental. Complaciente es la respuesta. Pregunta 13. ¿Cuál de los siguientes hechos presentados en el texto ocurrió en último lugar? Ojo, este tipo de preguntas siempre son incluidas en los exámenes de nombramiento. Ahí tenemos que correlacionar datos, tenemos que ver la secuencia de acontecimientos dentro del texto. Edgardo se aburrió de tomar el sol en la terraza de su casa. El dueño del bar propuso ir a ver el circo del que hablaba Edgardo. O un jugador de dominó le preguntó a Edgardo si quería sumarse a una nueva partida. ¿Cuál hecho ocurrió en último lugar? Vayamos al texto. Aquí está. En el primer párrafo tenemos el primer hecho. Llega un momento en que se aburre y decide salir a caminar. Segundo hecho. Una de las personas le pregunta si desea sumarse a la siguiente partida de juego. Él dice que no. Y finalmente, en el último párrafo, el dueño del bar les ha propuesto ir a ver el circo antes de que acabe el día. Ya tenemos la respuesta para la pregunta 13. Alternativa B. Pregunta 14. A partir de las acciones realizadas por Edgardo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Edgardo tenía la costumbre de contar historias inventadas a los clientes que acudían al bar. B. Edgardo buscó que los jugadores de dominó recordaran lo mucho que les fastidiaba ir al circo. C. Edgardo se sintió indignado cuando una persona mostró desconfianza por lo que él contaba. Según la lectura del texto, los jugadores no se sintieron fastidiados, más bien sintieron ilusión. No fastidio, ilusión. Entonces, esta es una alternativa falsa. Alternativa C. ¿Edgardo se sintió indignado? No, si ustedes leen bien la lectura que les voy a compartir, dice que finge estar indignado, no está indignado. Entonces, Edgardo tenía la costumbre de contar historias inventadas. Eso sí es verdadero. Pregunta 15. En el quinto párrafo del texto, ojo, nos está ubicando en el párrafo 5. ¿Qué quiere decir el autor al afirmar que los jugadores de dominó sienten que los ojos les hacen chiribitas? A. Que se encontraban irritados al notar que Edgardo mentía sin ningún reparo. B. Que se comenzaban a sentir ilusionados. O C. Que se sentían aturdidos. Aquí estamos aplicando la sinonimia contextual. Encontrar el sinónimo de acuerdo al contexto de la lectura. ¿Cómo se sentían los jugadores? ¿Ilusionados? ¿Irritados? ¿Aturdidos? Ilusionados. Ya en una pregunta anterior pudimos darnos cuenta que se sentían ilusionados de recordar cómo el circo en años anteriores llegaba al pueblo. Pero podemos encontrarlo también dentro del texto. Veamos al quinto párrafo. A ver. Aquí está, párrafo 5 para la pregunta 15. Escuchando a Edgardo, las personas que jugaban al dominó habían acabado la partida y encantados no iniciaron otra. Estaban encantados. Los ojos les hacían chiribitas. Buscando el diccionario, la palabra chiribitas significa chispas, lucecitas, como que los ojos les brillaban. Los ojos les brillaban de estar encantados, ilusionados, y no iniciaron otra partida de juego. Entonces, chiribitas aquí tiene el sinónimo de ilusionados. Texto 4. ¿De qué tratará el texto 4? Leamos la primera parte de este texto.
Chicos, la contraseña del Wi-Fi de esta semana es el nombre de la ciudad natal de Ana Karenina. Busquen en el libro Suerte Mamá. Y vayamos al final. Dice, adaptado de Murdovich, ruidos en la web, cómo se informan los adolescentes en la era digital. Ya nos está dando una idea de que el texto habla de adolescentes y cómo actúan en el mundo digital. Vayamos entonces directamente a la pregunta. Pregunta 16. Según el texto, ¿en qué debe enfocarse el debate sobre la relación entre los adolescentes y el uso de la tecnología digital? A. En comprender la forma en que leen los adolescentes cuando utilizan internet y redes sociales. B. En evidenciar la contradicción que existe entre leer libros en papel y leer en dispositivos digitales. C. En identificar que en el siglo XX las personas se iniciaban en la lectura mediante textos impresos. ¿En qué debe enfocarse el debate sobre la relación entre los adolescentes y el uso de la tecnología digital? Vayamos al texto para responder la pregunta 16. En el sexto párrafo tenemos la respuesta para la pregunta 16. Vamos a leer desde el comienzo. ¿No es beneficioso entonces que el debate se centre en oponer a lectores a no lectores, libros a pantallas, bibliotecas a Wi-Fi? Por el contrario, debe enfocarse en entender cómo leen los adolescentes cuando se encuentran en el mundo de la web y las redes sociales. Ya tenemos la respuesta para la pregunta 16. ¿En qué debe enfocarse el debate? En comprender la forma en que leen los adolescentes cuando utilizan internet y las redes sociales. Así de simple, en forma literal. Pregunta 17. En el texto se menciona un argumento que se opone al recurso utilizado por la madre italiana para promover la lectura en sus hijos. ¿Cuál es ese argumento? A ver, se opone a lo que la madre hizo. ¿Qué hizo la madre? Escondió la clave del Wi-Fi dentro de la lectura del texto o libro de Ana Karenina. Vayamos al texto para responder la pregunta 17. Está en el penúltimo párrafo. Si los adolescentes leen en foros, diarios digitales y redes sociales, ¿por qué condicionar el acceso a internet a la lectura de un libro impreso? Si no se excluyen mutuamente. ¿Por qué considerar la lectura como un obstáculo para ganar el premio de la conexión a internet? Ya tenemos la respuesta para la pregunta 17. Pregunta 18. A partir de la información que ofrece el texto sobre internet y los adolescentes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. La influencia de internet en la vida de los adolescentes genera que ellos rechacen tener que leer textos impresos. B. Conocer las actividades que realizan los adolescentes al estar conectados a internet es esencial para promover la lectura en ellos. C. Los tipos de lectura que los adolescentes llevan a cabo navegando en internet es de menor calidad que la experiencia de leer en soporte físico. No, la alternativa C ya la descartamos de antemano, eliminada por descarte. Entonces, a partir de lo que hemos leído, ¿cuál de las afirmaciones es verdadera? Conocer las actividades que realizan los chicos, los adolescentes, cuando están conectados a internet. Es importante para promover en ellos la lectura. Tenemos que saber qué es lo que buscan en internet, qué los motiva. De acuerdo a ello podemos promover la lectura en ellos. No así la A. La influencia de internet en la vida de los adolescentes genera que ellos rechacen tener que leer textos impresos. Pregunta 19. ¿De qué trata el texto principalmente? Ojo, aquí también estamos nuevamente frente a una idea principal. Tenemos que identificar, tenemos que reconocer la idea principal. De la poca efectividad de los métodos empleados por las familias para promover la lectura en los adolescentes,
del escaso interés que muestran los adolescentes de hoy por desarrollar hábitos de lectura en textos impresos. C. De las diversas formas de lectura a las que acceden los adolescentes cuando hacen uso de la tecnología digital. Vayamos al texto. Nos dirigimos al párrafo final. Las tecnologías digitales e Internet han generado importantes transformaciones en la difusión y acceso a la información. Los modos en que los adolescentes se acercan a la lectura son diversos y se van alejando cada vez más de la lectura que involucra solo a textos impresos. Entonces, tenemos la respuesta para la pregunta 19. ¿De qué trata principalmente el texto? De las diversas formas de lectura a las que acceden los adolescentes cuando hacen uso de la tecnología digital. Bueno, esta ha sido una pregunta de tipo inferencial. Hemos tenido que inferir en base a la lectura que se nos presenta. Pregunta 20. Relea el siguiente fragmento del texto y responda a la pregunta. Aquí nos están incluyendo la primera parte del texto que dice: chicos, la contraseña del Wi-Fi de esta semana es el nombre de la ciudad natal de Ana Karenina. Busquen en el libro. Saludos. Suerte, mamá. ¿Con qué intención la autora cita este mensaje al inicio del texto? A. Advertir al lector que en redes sociales circulan diversas estrategias sobre cómo favorecer la lectura en los jóvenes. B. Reconocer el valor de los métodos utilizados por algunas familias para promover la lectura en textos impresos. Promover la lectura en textos impresos. La B ya lo eliminamos por descarte. C. Llamar la atención sobre cuán difundida es la aparente oposición entre la lectura y la navegación en Internet. A ver, vayamos al texto. En el primer párrafo tenemos, en el segundo párrafo, entonces, ¿se trató de una idea ingeniosa o no? Para responder esta pregunta es necesario señalar que quienes defienden el uso de estos métodos parten de una premisa falsa, según la cual la lectura y la navegación en Internet no van de la mano. Entonces, la madre italiana que utilizó esta estrategia tiene una concepción falsa de lo que es la lectura. Cree que la lectura está alejada de la navegación en Internet. Y no es así. Navegar en Internet nos ofrece oportunidades de lectura. Nos ofrece oportunidades de informarnos. Ya tenemos la respuesta para la pregunta 20. Llamar la atención sobre cuán difundida es la aparente oposición entre la lectura y la navegación en Internet. Texto 5. Vamos a ver las preguntas antes de leer el texto. Pregunta 21. De acuerdo con el texto, ¿cuál es un rasgo que caracteriza a las teorías de conspiración? ¿Carecen de evidencias sólidas que demuestren su veracidad? ¿Nacen con el surgimiento de los medios de comunicación digitales? ¿O son difundidas por grupos empresariales para tener un público informado? La alternativa C la descartamos de antemano. Si se pueden dar cuenta, en las alternativas casi siempre hay una que se descarta desde el comienzo. ¿Por qué? Porque por cultura general sabemos que los grupos empresariales no tienen intenciones de tener un público informado. Entonces nos quedamos con la alternativa A y B. Vayamos al texto. En el segundo párrafo dice lo siguiente: las teorías de conspiración no están respaldadas por información que resista al escrutinio periodístico. Entonces, ¿cuál es el rasgo que caracteriza a las teorías de conspiración? Carecen de evidencias sólidas. Lo reafirma el párrafo 2. Las teorías de conspiración no están respaldadas por información que resista al escrutinio periodístico. No tienen veracidad. Siendo la respuesta la alternativa A. Pregunta 22. En el último párrafo del texto, ¿a qué se refieren los autores cuando mencionan
que los estados deben empoderar cognitivamente a las personas. A que los gobiernos permitan a los ciudadanos participar en las decisiones políticas a fin de generar confianza en la sociedad. Puede ser. Alternativa B. A que los gobiernos ofrezcan herramientas para que la población pueda identificar la veracidad o falsedad de la información que recibe. Esa la veo más pertinente. Alternativa C. A que los gobiernos implementen medidas para prohibir que las redes sociales continúen difundiendo información poco confiable a los usuarios. No se puede llegar a ese punto de prohibir que las redes sociales difundan información. Entonces nos quedamos con la A y la B. Según el texto, ¿cuál es la más pertinente? Aquí tenemos en el penúltimo párrafo. Ante esta realidad es fundamental que los estados trabajen en empoderar cognitivamente a la sociedad. Para lograr esto existen diversas medidas que pueden adoptarse. Una de ellas es que los gobiernos centrales y regionales transparenten los procedimientos que siguen para diversas decisiones políticas, de modo que la sociedad confíe en que no se le está ocultando información. Tenemos la respuesta para la pregunta 22. A que los gobiernos ofrezcan herramientas para que la población pueda identificar la veracidad o falsedad de la información que recibe. Listo. Alternativa B. Pregunta 23. Según el texto, ¿por qué las teorías de conspiración tienen tanto arraigo en el público que las consume? Porque de forma intencional presentan información manipulada, porque son empleadas para desestabilizar social y políticamente a un país, o porque les permiten a las personas explicar eventos que están fuera de su control. Aquí por descarte elimino la alternativa A. ¿Por qué? Si la población recibe información manipulada y se da cuenta de ello, estas teorías de conspiración no tendrían tanto arraigo en el público que las consume. Entonces nos quedamos con la B y la C. Veamos cuál de las dos es la más pertinente. Aquí tenemos. Ahora bien, ¿por qué las teorías de conspiración tienen tanto arraigo en el público? Una razón es que estas teorías actúan como una respuesta a la impotencia de las personas ante eventos que les son amenazantes y que están fuera de su control. Literal, aquí la respuesta es de tipo literal. La pregunta es de tipo literal y obviamente tiene una respuesta de tipo literal, porque les permiten a las personas explicar eventos que están fuera de su control. Pregunta 24. ¿Cuál es el propósito del texto? Aquí estamos frente a el propósito del autor, propósito del texto. Explicar en qué consisten las teorías de conspiración y de qué manera combatir su difusión. Establecer cuáles son las diferencias que existen entre las conspiraciones y las teorías de conspiración. Diferencias que existen. Si ustedes han leído el texto no trata de diferencias entre conspiraciones y teorías de conspiración. C. Enumerar las teorías de conspiración que se propagan en redes sociales mediante bots y cuentas falsas. Enumerar las teorías. Tampoco, el texto no trata de enumerar teorías de conspiración. Entonces aquí ya tendríamos la respuesta, la alternativa A. Pero vayamos al texto, a ver. En este párrafo, en la educación básica y superior se debe ofrecer adecuada alfabetización digital que insiste en la revisión crítica de fuentes de información, evaluar reflexivamente las incoherencias y los peligros de las teorías conspirativas. Dichas medidas además deben estar acompañadas de la implementación de procedimientos de validación de información, como los verificadores de datos o fact-checkers, por parte de las propias redes que limiten la difusión de las teorías de conspiración. Entonces tenemos la respuesta para la pregunta 24, la alternativa A, explicar en qué consisten estas teorías y de qué manera combatir su difusión. Pregunta 25. Lee el siguiente fragmento de una noticia del año 2017 y responda a la pregunta. En una conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no cree en la existencia del cambio climático
Informó además que está preparando la implementación de medidas a favor de empresas que emplean combustibles fósiles, como la eliminación de los sistemas de medición obligatorios del metano, gas que incide en el calentamiento de la Tierra. Este fragmento ejemplifica una idea del texto. ¿Cuál es esa idea? Las teorías de conspiración se pueden basar en información incoherente. Las teorías de conspiración se pueden difundir por razones estratégicas y políticas. C. Las teorías de conspiración se pueden combatir mediante una sólida educación científica. ¿Cuál es la idea del texto leído? Vayamos al texto para la pregunta 25. Se pueden construir y difundir intencionalmente por razones estratégicas y políticas. Pueden desplegarse como una herramienta retórica para evadir conclusiones inconvenientes que afecten a algunos intereses políticos o empresariales. Sabemos muy bien que Donald Trump es un empresario y vela por los intereses de sus empresas y de sus aliados. Es así que las teorías de conspiración se pueden difundir por razones estratégicas y políticas.